Hola, hoy vamos a ver un tutorial. Vamos a empezar con SCL, con la programación SCL, que es muy interesante. Bueno, de todos he sabido que los PLCs los hicieron con el objeto de sustituir maniobras en cuadros eléctricos, cableados. Todos hemos visto cuadros eléctricos llenos de cables que se salían de los cuadros eléctricos, relés de maniobra, etcétera, etcétera, etcétera. Los contactores no lo sustituye el PLC. Pero los relés de maniobra, temporizadores, cables, conexiones, etcétera. Bien, entonces intentaron las casas de los PLCs y lo consiguieron bastante bien, hacer el diagrama, los esquemas por contactos, le llaman el ladder también. En TIA Portal se dice programación tipo CUP o tipo COP. Bueno, los PLCs pues empezaron a utilizar los electricistas bastante especializados, pero en este momento pues los estamos utilizando pues ingenieros que hemos hecho otro tipo de programación, etcétera, y que bueno pues nos es cómodo gestionar los programas desde otro punto de vista, eh, como nosotros decimos, con la programación de toda la vida. Entonces, pues TIA Portal nos ofrece la posibilidad de programar en un pseudo Pascal, que es la programación que le llaman SCL, en donde, pues como prácticamente todos los tipos de programación que yo conozco y conozco unos cuantos, bueno, pues están las condiciones pues aproximadamente de la misma forma. Únicamente cambia la forma de escribir, pues en unos sitios hay punto y coma, en otros no lo hay. Las asignaciones o el igual, pues en unos sitios hay dos puntos igual, en otros sitios hay igual, en las comparaciones de sí igual, pues en una forma de programar pues hay un signo igual, en otra dos. Bueno, cambian en matices que cualquier programador de forma además rápida es capaz de adaptarse a un tipo de programación u otra. Entonces parece ser que bueno, hay muchas personas que están acostumbrados a utilizar los PLCs en programación de tipo contactos o ladder o COP, y parece ser que les tienen como un poco de cierto respeto a programar en SCL. Les parece que es difícil porque ahí ven el texto y tal y tal, y nada más lejos de la realidad. Entonces, para ello he pensado que podía sacar una serie de videotutoriales con las instrucciones más habituales o con, bueno, prácticamente la totalidad de instrucciones del SCL, y bueno, con ello intentar acercar a todo el mundo a este tipo de programación. Entonces, para empezar, hoy vamos a ver el if, la estructura de la instrucción if. If, que es una palabra inglesa que significa sí, es una condición, es condicional. Entonces, bueno, en primer lugar he hecho un montaje con un armario eléctrico en el cual le he puesto una baliza, más que nada pues por tener señales. Hoy solamente vamos a tocar señales digitales. Por tener señales digitales, pues para ver distintas formas de cómo se trata en SCL las señales digitales, cómo se puede hacer un set o un reset, o cómo se puede activar o desactivar un contacto de forma directa. Entonces he colocado una baliza con
con 3 luces, o sea, la baliza que tiene el factory, la seta de emergencia, pues como siempre un marcha, un paro, un rearme, y después un botón de marcha hacia la izquierda, un botón de marcha hacia la derecha, y un piloto que me indica que está detectando la fotocélula izquierda o la fotocélula derecha. Por cierto, esto lo traslado un poco, ahí, me gusta más, son manías. Me gusta poner las fotocélulas en las patas, etcétera, más que nada porque mecánicamente parecen más robustas. Aquí ya sabemos que no hay problema, lo puedes poner incluso en el aire, pero bueno, uno es maniático y tiene sus manías. Bien, entonces, además del cuadro eléctrico, he cogido una cinta con configuración digital más menos, es decir, que puede ir hacia un sentido o hacia otro, y he colocado 2 fotocélulas. En el centro aproximado de la cinta he colocado una caja de tal forma que cuando yo le pulse a la izquierda, la caja se me va a ir a la izquierda hasta que llegue a la fotocélula, y cuando llegue a la fotocélula se va a parar. Además, cuando llegue a la fotocélula se me va a encender esta luz. Lo mismo cuando pulse a la derecha, se me va a ir hacia la derecha, cuando llegue a la fotocélula se parará y se me encenderá esta luz como indicando que está en la fotocélula. Todo esto le voy a dar permiso cuando esté en marcha, y lógicamente a la marcha le voy a dar permiso pues cuando esté listo para funcionar, es decir, cuando la seta de emergencia no esté presionada y además se haya pulsado el botón de rearme. Paralelamente, las luces estas nos van a indicar, pues como en otras ocasiones, la luz roja, pues que está pulsada la seta de emergencia o que no está listo para funcionar, la luz amarilla que está pulsada, o sea, si está parpadeando, pues que está sin pulsar la seta de emergencia y que está invitándonos a que se pulse el rearme. Y después la luz verde indicando que está listo para funcionar. Y la luz naranja, la luz amarilla, bueno, la amarilla fija ya lo veré a ver, que lo he hecho hace un momento y no recuerdo cómo lo he hecho, porque se puede hacer tantas cosas que, bueno. Después el pulsador de marcha con su luz piloto correspondiente, el pulsador de paro con su piloto correspondiente, y luego si está el pulsador de marcha activo, podemos llevar la cinta hacia la izquierda o hacia la derecha, y ambas lógicamente son incompatibles. No podemos tener un motor tirando a la izquierda y otro a la derecha, o si lo podemos tener, pues acabaría en rotura seguramente. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho en el TIA Portal. Muestro los distintos tipos de if que nos podemos encontrar. If es una condición que en inglés significa sí. Si ocurre esta condición, entonces, then significa entonces. Realiza las siguientes acciones, y realiza las siguientes acciones hasta el end if. Este end if y este sería el mismo, ¿vale? Si no ocurre la condición, se va directamente a end if. Es decir, esta sería la forma más simple. Si ocurre una condición, haces esto, y si no, no haces nada de lo que hay aquí. Vale. Otra condición un poco más completa es: si ocurre esta condición, haces esto, y si no ocurre, haces esto otro. La forma de llamarlo es lo mismo: if condición, entonces haces esto, y si no, pues en lugar de then se pone else, ¿vale? Debajo. Haces estas otras acciones. Entonces, ¿dónde termina el then? Donde empieza el else, ¿vale? Lo que pasa que una vez que termina
las acciones del then se va al endif, es decir, el else se lo saltaría. Y si es que no, pues va directamente al else, hace las acciones del else y se va al endif, saltándose el then. Es decir, este sería, si se cumple esta condición, haces esto, y si no se cumple, haces esto. Es decir, si se cumple esta condición, haces lo que hay detrás del then, y si no se cumple, haces lo que hay detrás del else. ¿De acuerdo? El else sería un separador, es decir, cuando tenemos las acciones detrás del then, se ejecutan hasta que llega a dicho separador, al else, y entonces es como si hubiese un endif detrás del then, es decir, se salta todo el else, y el else pues tiene las condiciones y al final tiene el endif. Todo bucle, toda instrucción de este tipo requiere un fin de la misma instrucción. Esto ocurre en el if y ocurre en todas las demás. Bueno, y ahora vamos a la más completa o compleja o como se quiera, que tampoco es tan compleja. O sea, esta segunda parte de la primera y esta tercera pues parte de las dos anteriores, que es lo siguiente. If condición, entonces hace estas acciones. Y cuando se encuentra el primer else if, salta al endif. Si no se cumple la condición, mira else if, que else if es la unión de else y el siguiente if. Es decir, en español sería, si tenemos esta condición, haz esto, y si no la tenemos, pero si tenemos esta otra condición, haces esto, y si no tenemos ninguna de las dos, podemos encadenar más el if. Pero bueno, yo ya corto aquí y ya está. Si no se cumple esta condición, entonces hago estas otras acciones. Entonces, lo primero que nos encontramos es un if, luego la condición, después nos encontramos un then, después una serie de acciones que se acaban donde nos encontramos el primer else if. Tenemos la condición, después un then, que hacemos una serie de acciones que se acaba donde se encuentra el primer, bueno, el else, que podrían acabarse donde se encuentra el siguiente else if, ¿de acuerdo? Y el else hace unas acciones que se acaban donde se encuentra ya el endif. Aunque aquí haya puesto 3, físicamente os escribe en programa solamente uno, ¿vale? Tenemos el if y el endif, siempre, en todos los casos. Y después, en medio, pues aquí siempre hay un then, como mínimo. En el caso del if then, pues solo hay un then. En el if then else, solo hay un then también. Y en el if then else if then else, tendría dos then, ¿vale? Dos entonces. Then significa entonces. Haz esto. Bien, pues ahora vamos a ver cómo he hecho el programa en el TIA Portal. En el TIA Portal, lo primero que he hecho ha sido las variables de las entradas y salidas que se corresponden a las variables de entradas y salidas del Factory IO, que por cierto no les he mostrado, pero se les mostraré. Bueno, en este caso pues lo hago al revés que lo hago normalmente. Entonces ahí tenemos, como hemos visto, la seta de emergencia, con lo cual nos da una entrada al TIA Portal. Esta entrada sigue siendo negada, como ha sido siempre, porque el Factory IO pues me la da negada, y además normalmente se suele poner una cámara negada, un contacto normalmente cerrado físicamente en cualquier instalación en la seta de emergencia. Un pulsador de marcha, que es una entrada normalmente abierta, un pulsador de paro, que es una entrada normalmente cerrada, un pulsador de rearme, estos serían los que hay en línea, el pulsador de marcha hacia la izquierda, el pulsador de marcha de cinta hacia la derecha, después
la entrada de la fotocélula que hemos visto en la cinta de la izquierda, la entrada de la fotocélula activa detectando caja en la derecha, y después la salida de la luz roja de la baliza, la del amarillo, la del verde, la salida del botón de marcha o del pulsador de marcha, la salida del botón de paro, la salida del pulsador de rearme, la salida del pulsador de petición a la derecha, la salida de petición a la izquierda, la salida de que está detectando la fotocélula en la derecha, que es los pilotos estos azules que hemos puesto abajo, la salida que está detectando fotocélula en la izquierda, la salida del motor de la cinta hacia la derecha y la salida del motor de la cinta hacia la izquierda. Esto en cuanto a entradas y salidas, que me vienen todas del Factory.io, del factorial. Factory.io. Luego he hecho las etapas. Etapas, la E100, la E101, pues le digo emergencia, listo para funcionar, pues como normalmente hago, la 50 y la 51. Bueno, pues parado y en marcha, pues o le pongo la 50 y la 51 o la 60 y la 61. Bueno, depende si le pongo automático manual. Bueno. Y después, pues lo he puesto a modo de dos etapas, como que me han pulsado marcha a la izquierda de la cinta y marcha a la derecha. Bueno, pues entonces esto me ha dado los siguientes bloques de programa. Bueno, yo en primer lugar, al agregar un nuevo bloque de programa, pues en el caso del main, por ejemplo, o tal, pues me pide en qué lenguaje lo quiero agregar. En el caso del 1500, pues lo puedo agregar en el COP, que es el de contactos, el FUP, que es el de funciones, que, bueno, pues para las personas que hemos estudiado electrónica, pues se programa en funciones pues como si fuesen puertas IS y OS, de tal forma que el I es una puerta que es como dos contactos serie o como si estuviesen multiplicando, y el OR es una puerta lógica que es como si estuviesen dos contactos en paralelo o en operaciones binarias como si estuviesen sumando. Después el AWL, que sería un pseudo ensamblador, es decir, es una forma de programar más directa, que por ejemplo, pues para el tema de tratamiento de etapas y tal, pues es una forma que resulta más cómoda. Pero sin embargo, pues para hacer operaciones y demás tienes que pensar un poco más, pues porque normalmente estás acostumbrado a que te lo den más resuelto. Entonces es un lenguaje, digamos, de más bajo nivel. Y después está el SCL, que el SCL no es que llegue a donde no llega el COP, porque realmente con el COP nos han dado herramientas para hacerlo casi todo, pero sí que es mucho más sencillo. Aunque lo más complicado es lo que no se conoce siempre. Entonces vamos a ver. Con esto he creado el main. En el SCL, el lenguaje SCL, tiene las siguientes peculiaridades. En primer lugar, bueno, el lenguaje SCL en TIA Portal, tenemos las ejecuciones condicionales, bueno, lo que son la programación normal, la tenemos aquí arriba. Exactamente igual que pasa con el COP de contactos. Pero si nosotros queremos ir a las instrucciones, pues bueno, tenemos que ir aquí. ¿Vale? Las operaciones lógicas, temporizadores, contadores, funciones matemáticas, comparación, en fin. Cualquier cosa tenemos que venir aquí. ¿Vale? Y de la misma forma que se hace en COP, se hace aquí. Aquí lo que sí que es cierto que, por ejemplo, en el control del programa, que básicamente es esto,
aquí nos da el if simple normalmente, y aquí pues tenemos, por ejemplo, en el caso del if, el if then, el if then else, el if then else if. Bueno, es algo que te lo dan bastante resuelto, con lo cual tú lo arrastras, pues por ejemplo aquí, lo voy a arrastrar aquí, el caso más complicado de los if, que sería este, y al arrastrarlo pues te viene así. Si condición, entonces haces esta secuencia. Si no, si condición, haces esta otra. Esto lo podríamos repetir, ¿vale? Varias veces, con lo cual, pues bueno, no hay problema. Aquí te dice si la condición que sea, si no se cumple esa condición, si se cumple esta otra, si no se cumple, si se cumple esta otra, si no se cumple, si se cumple esta otra, si no se cumple, si se cumple esta otra, y si no se cumple ninguna, haces esto. Así es como funciona la if. Bueno, entonces esto lo voy a quitar porque si no nos va a dar errores porque no lo hemos programado. Esto hay varias herramientas que a mí me gusta porque puedes estructurar el programa bastante bien, que son las siguientes. Tenemos varios tipos de comentarios. Comentarios multilínea, que son abre paréntesis, asterisco, pones las líneas que sea de comentarios, asterisco, cierra paréntesis, pues por ejemplo un programa, un ejemplo aquí, un ejemplo aquí, y comentarios monolínea, que en cada línea pues pones dos barras, digamos, de dividir, y lo que hay a la derecha de esas barras es un comentario. Esto se puede poner tanto en una línea normal como a la derecha de cualquier instrucción que funcione. Bueno, entonces, esta es la función main normal. Desde esta función llamo al resto de funciones y no voy a hacer otra cosa que no esté haciendo normalmente en otros vídeos, simplemente lo voy a programar en SCL y ya está. Entonces, este es un comentario multilínea que en el mismo podemos explicar cada parte del programa, lo que puede hacernos más sencillo el seguimiento. Así se realiza un comentario en una línea. Esto puede ocupar una línea o comentar una instrucción, como ya lo he dicho. Normalmente, en lugar de dividir la función por segmentos, la podemos dividir por regiones. Vale. Esto, si le pulso aquí, bueno, si estoy aquí y le pulso a región, me abre una región y me la cierra. ¿Esto qué es lo que me permite? Bueno, pues esto me permite, en lugar de segmentos, realmente ¿qué es lo que hace un segmento? Un segmento no hace nada. Lo único que es un separador. Y el separador nos sirve a nosotros, al PLC le da igual. ¿Vale? Sí que tiene una limitación en cuanto a número de líneas y tal, pero al PLC le da igual. ¿Vale? A los que no nos da igual es a nosotros. Entonces, nosotros, para aclararnos mejor, utilizamos los segmentos y en el caso del SCL utilizamos las regiones. De esta forma, nosotros podemos estructurar el programa mucho mejor y hacerlo más legible, en primer lugar para nosotros y en segundo lugar si alguien tiene que modificarlo, alguien que no seamos nosotros. Es decir, para los primeros que nos sirve es para nosotros. Bueno, pues entonces yo aquí, por ejemplo, he hecho tres regiones. Una región pues para llamar a una función, otra para llamar a otra y otra para llamar a otra. ¿A qué funciones llamo? Pues llamo que esto es exactamente igual que en el COP. Yo cojo una función, la arrastro y ya está. Ya la he llamado. O sea, es exactamente igual que en el COP. ¿Vale? Esto lo quito otra vez porque no la voy a llamar dos veces. No me va a dar problemas, pero no la voy a llamar dos veces y ya está. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es llamar lógicamente a la función que nos viene
con el Factory.io para comunicar el PLC o el PLC SIM con el Factory.io. Después llamo, bueno, en cada región lo que tenemos es el nombre y el contenido. Y como siempre, nos vamos a encontrar con el if, con el case, con el for, con el while, con lo que sea. Y todavía falta el do. Nos vamos a encontrar con el principio y el fin. O sea, cada cosa en este tipo de programación tiene un principio y un fin. Y la región concretamente está definida como que tiene un principio de región, se le da un nombre a forma de comentario o de título. Hay una serie de activaciones que se hacen detrás, en este caso es llamar a una función, y se acaba la región. Esto nos puede hacer que un programa muy largo, pues por ejemplo haciéndole un menos aquí, se nos simplifica muchísimo, de tal forma que lo hacemos legible. Esto es exactamente igual que en el caso de la programación en contactos, que podemos extender o comprimir. Bien, desde aquí llamo a emergencia paro, que es esta función que he hecho, y también llamo a cintas. Y le pongo los comentarios. Aquí ejecuto la función de comunicación del TIA Portal con Factory.io. Esta es la función de Factory.io. De aquí llamo a la función que gestiona la emergencia, rearme, paro, marcha y los pilotos y la baliza. Y de aquí controlo el movimiento de las cintas. Después lo que nos da es esta banda para mostrarnos los valores de las cosas. En el caso de llamar a una función de este tipo, pues no nos va a servir de mucho, pero en el caso en el que, pues por ejemplo, en emergencia marcha paro, sí que nos puede servir. Entonces aquí hemos creado la función que gestiona emergencia, rearme, marcha, paro. Esto es así de simple. Agregamos un nuevo bloque de programa, le dimos función tipo FC y aquí seleccionamos el lenguaje. Si le dijésemos FB, pues también podemos seleccionar el lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, a la función esta de emergencia, lo que hacemos es lo que normalmente hacemos en las etapas de emergencia. Le digo, si no está la etapa 100 y si no está la etapa 101, es decir, esto suele ocurrir cuando arrancamos el programa, que no está ni la 100 ni la 101, porque la 100 y la 101 las hemos memorizado aquí en etapas en direcciones tipo M que no son remanentes. Entonces, cuando arranque el programa de PLC, estas empiezan a 0 y necesitamos que una de ellas esté activa. Y yo normalmente elijo que esté activa salvo error u omisión. Bueno, salvo que se me indique lo contrario, la etapa de que está en emergencia. Entonces es lo que hago. Si no está en emergencia ni listo para funcionar, entonces lo pongo en emergencia. Aquí puedo poner un 1 o puedo poner true, que true es una palabra inglesa que significa verdadero. False significa falso. Bueno, entonces ya he hecho esto. Ahora le digo, si está en emergencia y no está pulsada la seta de emergencia, recordemos que es un contacto normalmente cerrado, y se pulsa rearme, entonces hacemos todo esto hasta el endif. Entonces, ¿qué hacemos? Pongo E100 igual a 0, que le puedo poner aquí 0 o false, que es exactamente lo mismo, ¿vale? E101 igual a 1 o true, que es exactamente lo mismo, como hemos puesto arriba. Ya tenemos los dos ejemplos.
y en div. ¿Qué quiere decir? Que si está en la etapa 100, no está pulsada la emergencia y pulsan rearme, entonces lo pone en la etapa 101 y quita la 100. Y ahora, si está en la 101 y pulsan la seta de emergencia, entonces quita la 101 y se pone en la 100. Hasta aquí está claro. Es la región emergencia. Y cojo y la minimizo. Región marcha paro. Región marcha paro. Pues muy bien. Si está en E100, es decir, si está en emergencia, entonces marcha la pongo en 0 y paro lo pongo en 1. Pero ya directo. ¿De acuerdo? Con lo cual, donde esté marcha paro, si pulsar la seta de emergencia, se va a poner en paro. Después, si está la 101 y está parado y se pulsa el pulsador de marcha y no se pulsa el pulsador de paro, lo pongo así porque es un contacto normalmente cerrado, con lo cual es y no se pulsa el pulsador de paro. Entonces, la etapa 50, que es la de paro, la pongo a 0 porque hemos pulsado marcha y la 51 a 1. Es decir, si está listo para funcionar y pulsamos marcha, ponemos la 51 a 1. Ahora, si está en marcha y se pulsa paro, como es un normalmente cerrado, pues tenemos que decir no paro. Es decir, no paro es lo contrario al paro. Es como si estuviese un contacto cerrado. ¿Vale? Entonces, si está en la etapa 51 y se pulsa paro, lo pone en la etapa 50 y quita la 51. Como ven, estoy yendo súper despacio para intentar que quienes no lo vean claro, que lo asimilen. Bueno, pues ahora vamos a los pilotos y la baliza. Al final es igual programar de una forma que de otra. Es cuestión de saber qué es lo que se quiere y buscar cómo se llega. Entonces, en la región hacemos una región de pilotos y balizas y ya terminamos este bloque. Entonces, yo le digo que el rojo sea siempre igual a E100. Es una forma de decir, esta sería una salida directa. Esto es una salida directa. Una salida directa es igual a una marca. Y ya está. Entonces, si no está listo para funcionar, se enciende el rojo de la baliza. Ahora, la baliza amarillo, que aquí es donde no me acordaba cómo lo había hecho. Sabía que le había dado un clock y en otro sitio no, pero no me acordaba dónde. Bueno, pues ahora lo veremos. Si está en la etapa 100, es decir, si está en emergencia y no está pulsado la emergencia, no está pulsada la seta de emergencia, entonces el amarillo lo pongo igual al clock de 1 hercio. Si no ocurre todo esto, pero si está en la etapa 101, entonces el amarillo lo pongo a 1. Es decir, cuando está listo para funcionar, el amarillo lo pongo a 1 fijo. ¿Vale? O sea, cuando está en emergencia, pero no hay pulsado seta de emergencia, es decir, que está esperando a pulsar el rearme, el amarillo lo pongo en intermitente. Pero si ya se ha pulsado el rearme que está listo para funcionar, el amarillo lo pongo a 1. Repito, aquí podría poner true, exactamente igual que 1. Me hace lo mismo. Bueno, y si no se me cumple ni esto, entonces pongo el amarillo a 0. Con esto hemos visto la instrucción de if, else if, ¿vale? Que esta engloba la de if, la de else y además pues le mete condiciones en medio. Que aquí podríamos poner más else if, lo que pasa que bueno, no es el caso. Bueno, la baliza verde, salida directa. Salida verde igual a la 101, es decir, cuando lo tengamos en listo para funcionar, se pone en verde. Ahora aquí he hecho una salida
que podía haberlo hecho directo, lo he dejado comentado, más que nada por verlo, que la salida de rearme, es decir, la luz del piloto de rearme, que sea igual a la luz de la baliza amarillo. Se puede hacer de varias formas. Una forma es esta, pero como ven lo he comentado. Entonces otra forma es con el if, else, and if. Le digo, si amarillo, si la salida de amarillo, entonces la salida de rearme igual a 1. Y si no, la salida de rearme igual a 0. Es decir, esto es exactamente igual a esto. ¿Vale? Y si quiero hacer que una salida sea la negada de otra, pues pondría salida igual a not la otra variable, que puede ser entrada, salida, marca, lo que sea. Vale, y el piloto de paro. El piloto de paro, aquí he puesto otra modalidad. En lugar de hacer un if y tal, el piloto de paro le digo que es igual a la E101 y la E50. Es decir, que lo activo cuando está listo para funcionar, pero está parado. ¿Vale? O sea, listo para funcionar y parado. Y el piloto de marcha cuando está en la etapa de marcha. Yo entiendo que lo ven a lo mejor un poco rollo, no lo sé. Yo lo que sí que les puedo decir que a todos los que hemos programado en otros lenguajes antes de llegar al mundo del PLC, esto en muchos PLCs lo echábamos en falta. Bueno, aquí cuando hay varias cosas, pues aquí por ejemplo me va a marcar si está en verdadero o en falso y me va a decir las condiciones que se cumplen o no se cumplen cuando despliego lo del if. Esto ya simulando o conectado al PLC. Bueno, pues ya hemos visto la emergencia y paro. Ahora vamos a ver el cintas, que sería el de proceso de cintas, que es súper, lo he hecho súper sencillo para explicarlo despacio y bien. Bueno, en cintas, ni que decir tiene que esto tiene lo mismo que el COP, o sea, los input y los output y tal. Lo que pasa que en FC, pues, en este caso no usamos ninguna entrada o salida fuera de la función, pero es exactamente igual. La programación es exactamente igual. Bueno, pues aquí le decimos región inicio de marcha de cintas, que es que si no está, controla el inicio de marcha de la cinta a la derecha o a la izquierda. Calcula las etapas de marcha a izquierda a derecha, es decir, la E1 y la E2. Entonces, le digo que si no está la E51, es decir, si no está el seleccionado la marcha, entonces me pone la E1 y la E2 a 0. O sea, que se me va a poner o cuando pulse en paro o cuando se pulse la seta de emergencia. Y si no ocurre esto, o sea, si esta condición, que esta condición es que no esté la E51, entonces hace esto. Pero si no ocurre esa condición, lo que hace es que la E1 es igual. Aquí lo que he hecho ha sido una realimentación clásica, ¿vale? Aquí he hecho una realimentación clásica que es esta. Vale, en contactos pondríamos un contacto, normalmente se suele poner arriba de entrada de izquierda y realimentado con la E1, es decir, en paralelo. Cuando nosotros hacemos una OR es un paralelo. Entonces la E1 es igual a la propia E1 o el pulsador de la izquierda, que quiere decirse que cuando se pulse marcha a la izquierda y además se cumplan el resto de condiciones, vale, se activa la E1 y se queda activado, es decir, que no tenemos que estar con el dedo pulsando en la izquierda, lo podemos quitar, que se queda memorizado, digamos, ¿vale? Es como si hiciésemos un set.
Entonces la E1 es igual a la E1 o que se pulse la izquierda y además tiene que estar en marcha, la etapa de marcha, y además no tiene que estar la fotocélula izquierda activa y además no tiene que estar girando a la derecha. El giro a la derecha, la etapa de giro a la derecha, será lo mismo que el de la izquierda, pero con la pulsador de marcha a la derecha y teniendo en cuenta que no esté activa la fotocélula de la derecha y teniendo en cuenta que no esté yendo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues, por ejemplo, la E2, que será marcha a la derecha, se nos va a poner en marcha cuando se cumplan estas condiciones y cuando se pulse al pulsador de derecha se queda enclavado y cuando se parará, pues en condiciones especiales se parará si hacemos un paro y en condiciones normales ella sola se parará cuando detecte fotocélula a la derecha. ¿De acuerdo? Esto ya no nos va a ocurrir, solo nos va a servir para el arranque porque este va a impedir que se meta la E1. Vale. Bueno, eso en cuanto al inicio de marchas. Ahora, o lo que serían las etapas, y esto serían pues las activaciones. A la izquierda, control de cinta a la izquierda. La salida del KM a la izquierda, es decir, del motor hacia la izquierda, será igual a la E1. La salida de izquierda, es decir, la luz, el piloto azul, será igual, del piloto pulsador será igual a la E1. Y la salida de en izquierda, que será este sí es el piloto azul, que es el que hemos dicho que era para saber la fotocélula, siempre será igual a la fotocélula de la izquierda, esté en manual, en automático, esté como esté. Si está detectando la fotocélula de la izquierda, se va a encender este piloto. Lo mismo con la derecha. Bien, pues ahora ya visto esto, pasamos a, bueno, voy a cargar el programa para que vean que no hay ningún problema en si he hecho alguna modificación de true o false o alguna cosa así. Pues nada, ya está cargado y ahora vamos a ir al Factory.io. En el Factory.io hemos dejado de ver, como siempre, que yo lo suelo enseñar al principio, el driver. Entonces en driver yo lo que he hecho, pues lo de siempre, conectar con el PLC SIM, porque realmente el Factory.io no sabe si en el otro lado está programado de una forma o de otra. Entonces la conexión es exactamente la misma y todo es lo mismo. Las analógicas, o sea, he dejado esto por defecto, lo que me sale, con lo cual las analógicas las podía haber quitado y no las he quitado. De aquí me sobra un puerto entero y no lo he quitado. Y ya está. Entonces tenemos la emergencia, la marcha, el paro, el rearme, botón de marcha, botón de paro, botón de rearme, botón de izquierda, botón de derecha, la entrada de la fotocélula a la izquierda, a la derecha y las salidas de la baliza, las tres, la salida de la luz de marcha, la de paro, la de rearme. Como lo tengo conectado, pues me está dando las luces pertinentes. La derecha e izquierda, que son luces de los pilotos, en la derecha o en la izquierda, que son las luces azules de que reflejo de las fotocélulas, y luego los KM a la derecha o a la izquierda, que son los contactores de motor. Entonces vamos a ver cómo funciona. Le doy al run, a la ejecución. Lo primero, se me enciende la luz roja, como era de prever. Si pulso la seta de emergencia, se me deja encendida la luz roja y se me apaga la amarilla. Si quito la seta de emergencia, se me pone la amarilla para que le pulse al rearme. Al pulsar al rearme, bueno, se me ha encendido la luz verde y la amarilla se me sigue quedando, pues porque he decidido que fuese así. Y lo tengo en paro.
Ahora, si pulso aquí o pulso aquí, no me hace nada porque está en paro. Si le doy marcha, si pulso a la izquierda, se me irá por la izquierda, hacia la izquierda hasta que detecte la fotocélula. Cuando la fotocélula detecte, como hemos visto, directamente se nos va a encender la luz de la fotocélula. Entonces yo le doy a la izquierda y se me ha parado. Se me ha parado cuando ha detectado la luz de la fotocélula. Le doy a la derecha estando en la derecha o en la izquierda, si le pulso al otro no me hace caso. Si le pulso al paro se me para. En marcha le puedo seguir dando a la derecha. Ahora le pulsaré la seta de emergencia. Se me quita todo. Rearme, le doy marcha y le doy a la derecha. Ya está en la fotocélula, ya se ha parado. Bueno, pues le puedo dar, si le doy a la izquierda y después le doy a la derecha, se irá a la izquierda y a la derecha no me hará caso. Bueno, pues espero que le tengan menos miedo al SCL, que vean lo sencillo que es funcionar con él. Posiblemente, pues para funcionar con contactos, no sea para funcionar, digamos, con los bull o con contactos, no sea la forma a lo mejor más eficaz, pues porque eléctricamente se ve más fácil con contactos y tal, pero les aseguro que cuando empieza a haber condiciones y demás, para las personas que estamos acostumbrados a otro tipo de programación, les aseguro que es muchísimo más sencillo que el COP. Es más natural, el pensamiento nos lleva directamente y bueno, lo encontramos más hecho. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.